Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Un informe del Departamento de Trabajo mostró que el índice de precios al productor, que mide la inflación antes de que llegue a los consumidores, disminuyó un 0,5% de junio a julio. El dato representa la primera caída mensual desde abril de 2020 y podría ser una leve señal de que los altos precios de los productos comiencen a bajar. Expertos consideran que la economía estadounidense se encuentra en lo que han denominado un período de vientos cruzados. Hemos visto algo de alivio en la presión, es decir, la presión alcista. Eso no significa que los precios no hayan estado aumentando, han aumentado. Los economistas creen que la aparente estabilidad en los precios en los últimos 2 meses responde en parte a la caída significativa de los precios del combustible. De hecho, este jueves el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos bajó a menos de $4. Esto comparado a marzo y los meses siguientes a marzo, en donde tuvimos una gasolina que llegó casi a los $5. Según el vocero de la Asociación Automovilística Estadounidense, varios factores han impactado en este cambio. Entre ellos, el temor de las personas de que posiblemente entremos en una recesión a nivel nacional y a nivel mundial. Y por supuesto, la estabilidad de los precios del petróleo. No pensamos que el precio del petróleo va a bajar porque la OPEP ha decidido mantener los niveles de producción iguales hasta septiembre. Tendríamos que ver qué es lo que pasa a nivel mundial, tendríamos que ver cuál es la tendencia del petróleo, si va a seguir a la subida o a la baja. Un precio de la gasolina estable o más bajo, concuerdan los analistas, podría ayudar a compensar el presupuesto familiar, pero advierten que es demasiado pronto para predecir si la inflación se dirige a un descenso constante. Jorge Agobián, Voz de América. ¿Cómo hacer creer que este presidente ha venido a robarle los centavos al país? Como un show mediático y una confabulación con el Congreso, calificó el presidente de Perú, Pedro Castillo, la cuarta investigación en su contra. El mandatario y su ministro de Transporte, Geiner Alvarado, son acusados por la Fiscalía peruana de presuntamente integrar una organización criminal que adjudicaba obras públicas en 2 provincias, una de ellas donde el presidente vivía antes de asumir su cargo. Rechazo tajantemente ser parte de una organización criminal y solicito al Ministerio Público esclarecer el caso con prontitud a fin de no afectar la dignidad de las personas. La fiscal general Patricia Benavides aseguró que las decisiones fiscales no son políticas y se ciñen a la ley. Nosotros no estamos a favor ni en contra de nadie. Exhorto en mi calidad de máxima autoridad del Ministerio Público que los actores políticos investigados y no investigados respeten la autonomía del Ministerio Público. Nunca he viajado fuera del país. Recientemente, la cuñada del mandatario, Jennifer Paredes, se entregó a la Fiscalía acusada de lavar activos presuntamente liderada por Castillo. Desde el Legislativo le exigen al mandatario que responda por las acusaciones. Obviamente no va a tener argumentos, ¿no? Justamente ahora está echando la culpa al Poder Judicial, a la Fiscalía, a la prensa, al Poder Legislativo. O sea, todos son culpables de los supuestos delitos que comete o de los supuestos delitos cometidos por sus familiares, ¿no? Castillo, que gobierna desde hace un año, niega todas las acusaciones y su mandato terminará en el 2026. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Una vez ejecutado el allanamiento de la residencia del expresidente Donald Trump en Palm Beach por parte del FBI, los simpatizantes del exmandatario no solo se hicieron presentes en el lugar, también lo hicieron a través de foros digitales y en las redes sociales con una serie de mensajes escritos y en video cuestionando y hasta amenazando al organismo. El director del Buró Federal de Investigaciones, Christopher Wray, expresó preocupación por los ataques que calificó como deplorables y peligrosos. La violencia contra las fuerzas del orden no es la respuesta, sin importar por qué este momento o con quién estén molestos. Yo creo que en estos últimos años hemos tenido en este país un aumento alarmante de la violencia contra las fuerzas del orden. El pasado año hubo 73 agentes de la ley en todo el país que murieron en el cumplimiento de su deber. Es el número más alto desde el 11 de septiembre. Para el abogado constitucionalista Rafael Peñalver, estas agresiones podrían socavar el Estado de Derecho institucional de la nación. Miran la fe que tiene el pueblo norteamericano sobre su gobierno, sobre su democracia y destruyen la imagen de los Estados Unidos frente al mundo.
El ex agente especial del FBI, César Paz, advierte que amenazas como las que últimamente se han visto se deben tomar en serio. Sugiriendo a las personas que tomen las armas y que lleven a cabo algún tipo de ataque en contra del FBI o miembros del FBI. Recuerden que siempre hay infiltrados, especialmente en temas políticos. Personas de otras ideologías o de la misma ideología que lo único que quieren causar es un problema o hacer quedar mal al FBI. Una de las plataformas más utilizadas para la publicación de estos mensajes es Gab, vigente desde 2016 y cuenta con preferencia entre internautas conservadores. José Parralete, Voz de América, Miami. Bolivia confirmó el 10º caso de viruela del mono en el país. 3 fueron importados y 7 son nativos, según el Ministerio de Salud. Se están estudiando hasta el momento los contactos de los diferentes casos. Es muy probable que tengamos otros casos. No olvidemos de que esta es una enfermedad contagiosa. Autoridades sanitarias habilitaron 3 salas de aislamiento en las ciudades más importantes del país, siendo la región de Santa Cruz el epicentro del contagio. Ya estamos dentro de una transmisión local, solo que nos está obviamente a nosotros activando todo el equipamiento. En Bolivia está activa una estrategia sanitaria para hacer frente a la viruela del mono, como explicó a la BOA el epidemiólogo Yersin Mamani. Ya en el mes de junio se presentó un protocolo de lo que es la contención de esta enfermedad, donde justamente una de las estrategias establecía lo que es el bloqueo epidemiológico. Consiste en aislar a lo que es el paciente, pero además a los contactos directos de esta persona en centros de aislamiento específicos, tanto a nivel hospitalario como también de tipo no hospitalario. Según la Organización Panamericana de la Salud, los países de América Latina que presentan más casos de contagio son Brasil, México y Perú. Recientemente, Ecuador confirmó su primera muerte por este virus, aunque autoridades aclararon que el paciente padecía una enfermedad preexistente. Fabiola Chami, Voz de América, Bolivia. Para decir que Estados Unidos está en una recesión, los expertos explican que tiene que haber una caída generalizada en todos los indicadores económicos durante 2 trimestres. Y a pesar de que algunos indicadores han bajado, hay otros que aún reflejan un incremento sano. La pregunta que muchos se hacen es, ¿está Estados Unidos o no en una recesión? No necesariamente, porque pueden haber indicadores que estén bajando y otros que estén subiendo. Por ejemplo, ahora tenemos una disminución, por ejemplo, en las ventas de vivienda, pero tenemos también indicios de que la economía está fuerte. En el mes de junio, la economía de Estados Unidos creó 372,000 nuevos puestos de trabajo, lo cual es impresionante. En Estados Unidos, la Oficina Nacional de Investigación Económica, una entidad privada, decide cuándo comienza una recesión y cuándo termina. ¿Y por qué esta organización sin ánimo de lucro no ha tomado la decisión? Hay quienes dicen que ya estamos ahí, otros dicen que se viene, que es inminente. La Reserva Federal, el Banco Central, que es el encargado de vigilar la inflación, lo que dice es, mire, por ahora tenemos indicadores de fortaleza como el empleo y tenemos indicadores de disminución de demanda, pero no estamos todavía en una caída generalizada de todos los indicadores de la economía. Cohen explica que la clave para saber si estamos cerca de una recesión es... La tasa de desempleo está en 3,6%, lo cual es muy bueno y es muy cercano a lo que había antes de la pandemia. Pero si empezamos a ver que el desempleo empieza a subir, ahí va a haber indicios de que estamos cerca de una recesión. La ley bipartidista firmada por el presidente Biden destina $52,000 millones para estimular la instalación de plantas de semiconductores en Estados Unidos, además de $200,000 millones para investigación. Hasta ahora, Estados Unidos depende mayoritariamente de los chips producidos en otros países como Taiwán y China, que viven en una constante tensión política. Necesitamos fabricar estos chips aquí en Estados Unidos para reducir precios y crear empleos. Les prometo que volveremos a liderar el mundo nuevamente durante las próximas décadas. La escasez global de semiconductores durante la pandemia afectó la producción de autos y otros dispositivos como computadores y teléfonos móviles, además de equipos del sector defensa. Esta situación alertó a Estados Unidos sobre la urgente necesidad de producir domésticamente sus propios semiconductores para no depender de otras naciones y menos de la producción de chips de China y Taiwán. América declara nuestra independencia económica, fortalecimiento de nuestra seguridad nacional y mejoramiento del futuro financiero de nuestras familias. Aunque la ley contempla estímulos tributarios y subsidios para incentivar la producción de semiconductores,
Expertos creen que faltó incluir ajustes migratorios para atraer ingenieros especializados en semiconductores. La mayoría de las personas con experiencia en la industria viven en el extranjero. En Arizona, una empresa de fabricación de semiconductores de Taiwán ha estado tratando de establecer una nueva fábrica, pero tiene 6 meses de retraso porque tienen problemas para cubrir los puestos de trabajo de ingeniería calificada. Jeremy Neufeld estima que la autosuficiencia en la producción de chips solo se logrará en 5 o 10 años. Jaime Moreno, Voz de América, Washington. Desde la detección de los primeros casos fuera del continente africano durante los primeros días de mayo de este año, la viruela del mono o viruela símica se ha extendido por 88 países, de los cuales, según los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, solo 7 tenían conocimiento histórico de esta enfermedad. Los casos confirmados se acercan a los 30.000 y aunque la propagación es muy rápida, Declaré emergencia de salud pública de interés internacional por el brote mundial de viruela del mono. la letalidad del virus se encuentra entre el 3 y el 6%, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Esto es lo que hace que un poco se baje la guardia frente a él, pero cuando vemos el término de lo que se llama la morbilidad, nos damos cuenta que la cuestión no es una tontería. No es la primera vez que ha habido incidentes de casos fuera de los países típicamente endémicos en África. Y esta es precisamente la rareza del actual brote. Para entender qué ocurre en el presente, veamos la historia. El virus fue descubierto en Dinamarca en 1958 en monos de laboratorio, pero no fue sino hasta 1970 que se detectó el primer caso en humanos en el continente africano, según la OMS. La viruela símica es familia de la viruela humana, enfermedad que causó estragos en el mundo, pero que fue declarada erradicada en diciembre de 1979 gracias a una extensiva campaña de vacunación. Tenemos varias generaciones de personas que no tienen vacuna y por lo tanto no tienen la protección inmune a la exposición del virus. Desde ese momento la viruela símica se había mantenido bajo control y se convirtió en una enfermedad endémica, es decir, habitual en ciertos países de África. Pero en 2003 hubo un brote aquí, en Estados Unidos, que causó decenas de casos, siendo la primera vez que se vio el virus actuar fuera del continente africano. En ese momento fue vinculado a pequeños mamíferos que habían sido importados al país y no se registraron víctimas fatales. Volvamos ahora al presente. Las primeras alarmas del actual brote se encendieron en el Reino Unido, donde se detectó el primer caso el 7 de mayo en un paciente con historial de viaje a Nigeria. Y desde ese momento la enfermedad no ha parado de propagarse. La rápida propagación de la enfermedad ha preocupado a muchas personas, especialmente a las poblaciones en riesgo. España, Francia, Alemania son las más impactadas de Europa. Y en esta parte del mundo, Estados Unidos encabeza la lista. Sabemos mucho sobre la viruela del mono, pero también hay mucho que no sabemos sobre lo que ocurre con este brote en particular. Tarde para algunos, a tiempo para otros, Estados Unidos declaró emergencia nacional de salud pública debido a un rápido aumento de casos. El gobierno lo hizo semanas después de que los estados de Nueva York, Illinois y California hicieran lo propio en sus territorios. Florida, a pesar de estar en el tercer lugar, no lo ha hecho todavía. No me sorprendería si vemos un aumento en los casos a medida que el sistema de pruebas se vuelva más robusto. Pero, ¿qué implica un estado de emergencia? En palabras sencillas, mayor rapidez de acción y distribución de pruebas diagnósticas, vacunas y tratamientos. Y algo esencial, una sólida campaña de información. Cuando no hay información clara de salud pública, va a penetrar más en la comunidad. Por lo pronto no me asusta, pero bueno, hay que estar atento porque tampoco nos asustaba el COVID. ¿Qué sabemos con seguridad de la viruela símica hasta el momento? Para nuestra tranquilidad, mucho. Primero, existe una vacuna, gracias a la genética DNA del virus muy diferente al SARS-CoV-2 causante de la COVID-19, que es RNA. El virus de RNA, por ejemplo, como el COVID, cambia y muta frecuentemente, ¿no? Por eso vemos tantas variantes. El de DNA, como es el caso de este virus, es mucho más estable y no cambia frecuentemente. Información básica y sencilla, que es altamente contagiosa, de baja letalidad, con síntomas primarios parecidos a una gripe, con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y de espalda, escalofríos y agotamiento. Y hay dos señales inequívocas: inflamación de los ganglios linfáticos y un sarpullido o ampollas que suelen aparecer en el área genital o cerca, aunque también pueden aparecer en manos, pies, pecho, rostro y boca.
Tuve lesiones internas y eran súper dolorosas. Algo más que sabemos son las formas de contagio. Contacto físico cercano y prolongado con la persona infectada, siempre y cuando tenga síntomas. Un asintomático no es vehículo de transmisión. Desde el principio que la persona tiene síntomas de fiebre es una cosa característica de que está transmitiendo y puede transmitir el virus. Detalle importante, aunque más del 90% de los casos se han registrado en hombres homosexuales y bisexuales, por el momento se trata de un brote que se concentra en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, especialmente aquellos con múltiples parejas sexuales. Expertos aseguran que no hace falta tener interacción sexual para que se produzca el contagio. Lo que provoca la transmisión es que durante la actividad sexual hay mucho contacto de piel. Y eso es todo lo que se necesita para que haya transmisión. Y pensar que es una enfermedad exclusiva de un cierto grupo de la comunidad parece no ayudar mucho. Desafortunadamente, los problemas de salud que afectan a la comunidad LGBTQ+, históricamente no han sido tomados en serio en Estados Unidos. Pero yo sí creo que tenemos que levantar el volumen en relación con esto, porque a pesar de que la mortalidad es pequeña, si se te extiende mucho tendrás un problema de salud pública bastante grande. Por lo que salta una crítica. Sectores consideran que las existencias actuales de la vacuna no son suficientes o no se están distribuyendo adecuadamente. Tan pronto como vimos que este brote era diferente y se transmitía mucho más rápido, nos apresuramos a pedir decenas de miles de dosis más. Estamos viendo muchos paralelos de lo que sucedió con el VIH-Sida, como una respuesta lenta del gobierno porque está afectando principalmente a las personas diferentes. Estos estigmas influyen lamentablemente en cómo se toman decisiones, establecen prioridades para responder. Expertos señalan que en materia de salud pública nada está escrito en piedra, por lo que la principal recomendación es la cautela y el cuidado general y particular, algo que solo es posible con las herramientas básicas de prevención y el conocimiento. Natalie Salas Guaitero, Voz de América. Roma, París o Madrid. Destinos europeos que la paridad entre el euro y el dólar ha acercado a los presupuestos de quienes manejan el dólar como moneda, un fenómeno que no se veía desde hace 20 años. Para estadounidenses que visitan países como España, la caída del euro es una buena noticia. Cuando viajas normalmente a Europa anticipas altos costos, que vas a gastar más, y no ha sido el caso de este viaje, que ha sido adorable. Así que hemos sacado ventaja comprando más café, bebidas y comida. Ha sido hermoso. Y es que con las cosas como están, el mercado estadounidense se ha posicionado como uno de los más asiduos en España. En términos generales sí podríamos decir que es uno de los principales y uno de los que tiene más potencial, sobre todo en lo que es, diríamos, turismo vacacional y no tan turismo urbano. Un reciente estudio realizado por la consultoría de viajes Marian Technologies relaciona la evolución de la paridad entre el euro y el dólar con las búsquedas de vuelos desde Estados Unidos hacia Europa. ¿Qué vemos? Pues que en los últimos 13 meses un incremento de capacidad adquisitiva de los estadounidenses hacia Europa, hacia la zona euro, de alrededor de un 20% prácticamente. Entonces eso hace que venir de vacaciones a Europa les cueste un 20% menos. Restaurantes como este, ubicado en uno de los puntos más turísticos de Barcelona, han notado el cambio. Se nota mucho que ha venido mucha gente de Latinoamérica, de Centroamérica y sobre todo de Estados Unidos. La diferencia euro-dólar se nota. Aunque más visitantes no siempre significa más ganancias. Por cápita ha bajado un 20 o un 25%. Cuando teníamos una por cápita unos 16, 17 euros, estamos hablando alrededor de 12, 13 euros. Pero del lado de los turistas latinoamericanos, la historia es diferente. A pesar de la caída del euro para las divisas de los países de América Latina, viajar a Europa sigue siendo costoso. Sí, un poco caros están las cosas. Siempre es un poco más caro porque el peso colombiano sigue estando mucho más bajito que el euro, pero creo que siempre es una muy buena idea venir a Europa, es muy lindo y hay muchas cosas para ver. Uno que hace el cambio de moneda tiene que adaptarse a los cambios de las monedas de cada país. Sin embargo, para visitantes del bloque europeo con monedas aún más fuertes que el euro, visitar España, por ejemplo, sigue siendo una buena idea. Pagamos con la tarjeta en libras y la tarjeta convierte los euros en libras, entonces nos sale mucho más barato.
Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística, en España la cifra de viajeros aumentó en comparación a 2021, aunque aún no se alcanzan los números prepandemia. Es por eso que los integrantes del sector mantienen la esperanza durante la recta final del verano. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España. El sonido de esta corneta les avisa a los obreros de una construcción en Miami que llegó la hora de comer. A bordo de este camión viajan unos 450 platos para alimentar a 220 personas aproximadamente. El hambre no sabe nada de eso, papá. Su conductor, Carlos González, es un venezolano que llegó hace 6 años a Estados Unidos buscando una oportunidad de negocio. Se encontró con este camión cantina, un vehículo adecuado para almacenar y preparar comidas rápidas y que entre los mismos comensales es conocido como el camión lonchero. Acompañamos a Carlos en su jornada desde las 4 de la mañana, hora en que llena el tanque de gasolina. Luego de cargar combustible, se dirige a los establecimientos donde compra la comida ya preparada. No hay amigos porque aquí se juega el pan de todo el mundo, ¿no? Y donde hay gente o donde hay una construcción siempre va a haber otro lonchero. Se trata de un vendedor ambulante de comida conocido coloquialmente como lonchero. Carlos visita a diario 2 galpones para adquirir las bandejas de comida. Luego de arreglarlas y colocar todo en su lugar, se toma un cafecito para recargar energías y sigue su camino para llenar el camión con hielo y algunas bebidas. Ahora sí, arrancamos hacia las construcciones. Son las 7:30. ¿Cuántas horas tenemos ya? 3 horas. 3 horas y media y apenas voy a empezar a trabajar. O sea, voy a empezar a repartir comida. Ya en la vía, mientras esperaba que la lluvia cesara, Carlos iba sacando cuentas. Y es que la inflación ha impactado las ganancias del negocio familiar, debido a que los costos se han duplicado. Asombroso, de verdad. Nos está matando. Incluso la mayoría de los obreros a quienes les vende le han reclamado el aumento de precios. Muchos clientes centroamericanos, cliente humilde que vive del día a día y que aparte de que tiene que mantenerse él aquí, tiene que mantener a su familia en los países de donde vienen ellos, ¿no? Bueno, el año pasado por un plato de comida pagábamos 5 o 6 dólares, ahora ya son 10 dólares, 12 dólares. Y muchos sacan cuentas, pues el salario del día es de 150 dólares aproximadamente, un promedio que se ha sostenido por años sin esperanzas de aumento de sueldo, y esto ha hecho que Carlos pierda clientes. Gente que ya trae comida a su casa, el más barato. Pero comer siempre será una necesidad a pesar de los altos precios, por lo que Carlos tiene esperanza de que las cosas van a mejorar para su bolsillo. Y este país ya ha pasado por grandes situaciones. Sí va a mejorar la situación, creo yo que sí. Como el de sus clientes. José Pernalete, Voz de América, Miami. Gracias, papadito. El Parque Nacional Galápagos reintrodujo en el año 2019 más de 3.000 iguanas en una de las islas ubicadas en el centro del archipiélago en el Pacífico ecuatoriano para restablecer su ecosistema. Para la dirección del Parque Nacional Galápagos, esto es un logro de conservación. Este tipo de iguanas, una de las terrestres que habitan en Galápagos, desapareció a comienzos del siglo XX de la isla Santiago, según expediciones reveladas por la Academia de Ciencias de California. Expertos del Parque Nacional Galápagos y científicos comprobaron que después de casi 2 siglos del registro de Charles Darwin, las iguanas se reproducen nuevamente y de forma natural en la isla Santiago. Se logró encontrar estructuras poblacionales de la iguana terrestre traslocada en el 2019 de manera exitosa. Hemos encontrado machos, hembras y juveniles y también neonatos. Esto quiere decir que las iguanas en Santiago están reproduciéndose de manera exitosa y por supuesto ocupan el rol ecológico que corresponde. Las iguanas reintroducidas fueron trasladadas desde la pequeña isla Seymour al sureste de Santiago. Esto sin duda alguna nos lleva y nos motiva a seguir con los esfuerzos de conservación y restauración de ecosistemas, sobre todo en las islas que han sido degradadas por muchos años. La región insular, que toma el nombre de las gigantescas tortugas que habitan allí, es parte de la reserva de la biosfera del planeta y uno de los parques naturales más sensibles del mundo. Sofía Pisani, Voz de América, Washington. Información precisa, completa, veraz, objetiva
e independiente, directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.